Hola, bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y estos son nuestros titulares. Para ser libre hay que ser temido. Estas fueron las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, paradójicamente, después de calificar como fuera del marco del derecho internacional los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Con una de las posturas más fuertes de Europa, Macron propone un plan de rearme nuclear en Europa, al que ya se suman 7 países, y ordenó reforzar la presencia militar francesa en la región. Del otro lado, Pedro Sánchez le plantó cara al presidente Donald Trump. No a la guerra, le respondió el jefe del gobierno español tras las amenazas comerciales del estadounidense. Sánchez agregó que España no será cómplice de algo malo para el mundo, luego de haberse negado a que Estados Unidos usara sus bases en territorio español para atacar a Irán. Se abre un nuevo impasse entre Madrid y Washington. Trump criticó también al primer ministro británico Keir Starmer. El republicano aseguró que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido ya no es lo que era, pese a que el laborista permitió que Washington usara las bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes. Starmer reafirmó que su país no está preparado para unirse a una guerra sin una base legal y sin un plan viable. Francia saca su carta nuclear en medio de la escalada de violencia en Medio Oriente. En un discurso en la base de sus submarinos nucleares, el presidente Emmanuel Macron dijo que se harán más ojivas nucleares y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos. Esta sería la reacción más contundente, por lo menos en palabras, entre los líderes europeos sobre los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Macron condenó los bombardeos sobre Irán como fuera del derecho internacional, pero acusó a Teherán de haber continuado con su programa de enriquecimiento nuclear, de armar y financiar a Hezbollah y de sostener a Hamas. Francia no participará en la guerra directamente, sino en una posición defensiva, por lo menos por ahora. Hugo Caro Jiménez nos cuenta. Para el presidente francés es evidente que la tensión en Medio Oriente fue provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel. Desde el sábado pasado, la guerra ha vuelto a asolar a Oriente Próximo y Medio. Desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, se está extendiendo por toda la región y tiene graves consecuencias para la paz y seguridad de todos. Sin embargo, el jefe del Elíseo hace un matiz importante. Según Macron, Irán es la responsable de la escalada de violencia. La República Islámica de Irán es la principal responsable de esta situación. Macron respaldó esta afirmación señalando el programa nuclear iraní y el apoyo de la nación persa a las milicias en la región, a pesar de que, como aclaró el presidente, no fue quien atacó primero. De hecho, su ministro de Exteriores cuestionó la legalidad de la operación de Estados Unidos e Israel. Pero la reacción de Francia no se queda solo en las palabras. París ha desplegado sistemas de defensa y aviones Rafale en Medio Oriente. Anunció que enviará medios navales a Chipre para proteger el territorio tras el impacto de un dron iraní y ha autorizado a los aviones estadounidenses para usar las bases francesas aéreas. Además, blindó el Mediterráneo con el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle, a medida que crece la tensión. A propósito de la defensa europea, el presidente francés anunció una nueva fase de disuasión nuclear de su país, una doctrina en la que 8 países europeos han acordado participar. Por eso ordené aumentar el número de ojivas nucleares de nuestro arsenal. Para ser libre, por lo tanto, hay que ser temido, y para ser temido hay que ser poderoso. Se sabe que Macron le ha pedido a Benjamin Netanyahu abstenerse de una ofensiva terrestre en el Líbano, tras el fuego cruzado de Israel y Hezbollah por el asesinato de Ali Jamenei. Es difícil determinar si la solicitud será bien recibida por parte del premier israelí, ya que su vínculo con el presidente francés no pasa por su mejor momento, particularmente por el reconocimiento de Francia del Estado palestino. España fue la que le plantó cara con más contundencia al presidente de Estados Unidos y no le permitió que usara sus bases militares para la ofensiva contra Irán al considerar la acción como ilegal, decisión que molestó a Donald Trump, quien ordenó romper el comercio con Madrid, a lo que Pedro Sánchez respondió con un no a la guerra, un lema que se popularizó durante la guerra de Irak en 2003. El jefe del gobierno español afirmó que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por el miedo a las represalias de alguno. Más en el siguiente informe. Una vez más, Pedro Sánchez y Donald Trump elevan el tono.
En esta ocasión por sus diferencias frente a la escalada militar en Medio Oriente. España, que no es la primera vez que discrepa con Washington, fue blanco de estas declaraciones por parte de Trump. España ha sido terrible. De hecho, le dije a Scott que cortara todo trato con España. Primero, empezó cuando todos los países europeos, a petición mía, pagaron el 5%, lo cual deberían estar haciendo, y todos estaban entusiasmados. Alemania, todos, y España no lo hizo. Y ahora España dice que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos. Ataques que tuvieron como telón de fondo el escandaloso silencio del canciller alemán Friedrich Merz. El republicano hizo referencia a que Madrid no aumentó el porcentaje de gasto de defensa en la OTAN como quería Washington y rechazó la idea de que Estados Unidos usara sus bases para su agresión contra Teherán. Luego, después de que la Casa Blanca afirmara que España supuestamente había acordado cooperar con el ejército estadounidense, el país desmintió tajantemente esa declaración. Y ante la presión de Trump, el presidente español reafirmó su posición. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Pese a esta retórica, España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre por la amenaza de ataques iraníes. La postura de Sánchez, que le ha valido el título de némesis de Trump por medios como el Financial Times, pone en relieve las grietas al interior de la Unión Europea, que en su mayoría se alinea con la postura del republicano. Y como en otras coyunturas, intenta seguirle el paso. Luego de las amenazas comerciales de Donald Trump a España, la Unión Europea cerró filas en torno a Madrid. Una advertencia que Trump no podría ejecutar, pues Washington negocia con el bloque como un todo y no con cada país. Aunque los europeos mantienen su condena a Irán como país promotor del terrorismo, han tomado distancia frente a los ataques de Estados Unidos e Israel. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, alertó del peligro de que el conflicto siga escalando y afecte más directamente a Europa. El régimen iraní ha lanzado advertencias de posibles ataques contra ciudades europeas en caso de que algún país europeo se una a la ofensiva militar de Trump y Netanyahu. El conflicto ha rozado las fronteras de la OTAN, luego de que un misil iraní fuera derribado sobre Turquía, país miembro de la alianza. La guerra en Medio Oriente se extiende rápidamente. La estrategia de Teherán es sembrar el caos e incendiar la región. Al atacar indiscriminadamente a sus vecinos, el régimen está justificando con firmeza su propia desaparición. Claro que el escenario ideal sería un Irán democrático que no representara una amenaza para sus vecinos, pero por supuesto este resultado está lejos de ser seguro. En este momento nadie puede predecir el rumbo que tomará esta guerra. La guerra en Medio Oriente demuestra que Europa debe invertir en capacidades de defensa e impulsar la producción de defensa. Por ejemplo, las defensas aéreas escasean en Occidente y esta guerra las pondrá aún más a prueba. Vamos a Reino Unido, donde el primer ministro también se distanció frente a los ataques a Irán. Aunque Keir Starmer ha sido el primer líder europeo en permitir a Estados Unidos el uso de sus bases militares para la ofensiva contra Irán, declaró que Reino Unido se limita a acciones defensivas e insiste en negarse a participar en ataques directos contra el régimen de Teherán sin una base legal y un plan viable. Trump reaccionó criticando su demora en la autorización y subrayó que la relación entre ambos países ya no es lo que era. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos explica. Pese a la presión que llega desde Estados Unidos, desde Washington, el primer ministro Keir Starmer, desde Downing Street, su oficina, reiteró que el gobierno británico no ha modificado su posición y es que no se unirá a los bombardeos de Estados Unidos y de Israel contra Irán. De hecho, Keir Starmer en el Parlamento había dicho que estos bombardeos carecían de bases legales y tampoco tienen un plan viable. Sin embargo, el gobierno británico autorizó el uso de bases militares y facilidades militares, entre ellas la base Diego García, que comparte con Estados Unidos en el Océano Índico, y la base de la Fuerza Aérea Británica Farford en el suroeste de Inglaterra, pero solo con fines defensivos,
Por supuesto, esta posición británica ha generado muchísima tensión con Washington. El presidente Donald Trump no ha ahorrado calificativos para criticar y hablar de la decepción que siente por este momento que están atravesando las relaciones, y de hecho comparó de una manera peyorativa a Starmer con Winston Churchill, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Starmer no solamente enfrenta la presión de Washington, sino también la interna. Los partidos de oposición como los conservadores y Reform UK exigen al gobierno tomar más acciones para defender los intereses británicos. La jefe de los conservadores, Kemi Badenoch, dijo hoy que el Reino Unido, la Fuerza Aérea Británica, debería bombardear las facilidades iraníes para así frenar la posibilidad de que sigan lanzando misiles a los aliados británicos. De hecho, Keir Starmer le salió el paso a esas críticas porque el buque que el Reino Unido enviará a Chipre para proteger esa base aérea que tiene ahí en el Mediterráneo y que fue atacada con drones no partirá hasta la próxima semana porque está siendo adecuado. Keir Starmer dijo que se enviarán 4 jets de la más alta tecnología a Qatar. Esto mientras los británicos en las calles y en sus casas se preguntan cómo este conflicto en el Medio Oriente impactará sus bolsillos, su economía, con la posibilidad y el aumento tangible de los precios de la energía y del gas. Y Rusia es uno de los principales aliados de Irán. Teherán no solo provee a Moscú de tecnología para los drones Shahed usados en la guerra en Ucrania. Además, ambas naciones tienen un acuerdo estratégico. Vladimir Putin condenó los ataques y calificó la muerte del ayatolá Ali Khamenei de una cínica violación de todas las normas de la moral humana y del derecho internacional. Afirmó que no descarta cortar el suministro de gas a la Unión Europea. Sin embargo, la intervención rusa en la escalada se ha limitado a las palabras y, al igual que China, no ha tomado ninguna medida práctica para sostener a Irán. Por otra parte, el conflicto podría beneficiar a Rusia, en particular si se alarga. La reducción de oferta de crudo desde el Golfo y un eventual aumento de los precios del petróleo tras el bloqueo del estrecho de Hormuz la dejaría con ingresos suplementarios, entre otros para reforzar su ofensiva en Ucrania. Aún así, los europeos han dicho que planean imponer restricciones a la compra de gas ruso, que lo harán en un mes, siendo el 24 el último día, y a partir del 25 impondrán restricciones al gas, incluido el gas licuado, y en 2027 impondrán más restricciones hasta llegar a una prohibición total. Al mismo tiempo, se están abriendo otros mercados y quizás nos resulte más rentable dejar de abastecer al mercado europeo ahora mismo, entrar en esos mercados que se están abriendo y establecernos allí. No hay ningún motivo político, quiero que quede claro, pero si de todas formas nos van a cerrar el suministro en 1 o 2 meses, quizás sea mejor que lo dejemos ya. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Si quieren ver más, quédense aquí en France 24 y en France24.com.